16:9. And please open up the word of the Lord in the book of Proverbs 16:9. Y de ahí después vamos a leer en Primera de Samuel, And then we're going to go to 1 Samuel capítulo 4, chapter 4 y vamos a leer versículo 21. and verse 21. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amen. Amén. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amen. A man's heart deviseth his way, but the Lord directs his steps. Y ahora en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21, And 1 Samuel chapter 4 verse 21. que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amen. Amén. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, porque por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. And she named the child Ichabod, saying, the glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband. Amén. Así pueden sentarse en esta Hallelujah. noche. Amen. You may be seated. Amén. Y verdaderamente que es un privilegio poder predicar en el primer servicio de las damas. Aleluya. Truly it is an honor to preach in the first women's service. Amén. Y hemos estado orando para que el Señor se mueva en esta noche. And we have been praying so the Lord can move tonight. Pero también hemos estado orando, amén, para que esta palabra hoy toque su vida. And we've been praying so that tonight's word can touch your life. Para que así como usted ha entrado en este día, usted no se vaya de la misma manera. So that you don't leave the same way you came in here. Amén, aleluya, porque desde el principio del tema Because from the beginning of the theme, vemos que el corazón del hombre piensa su propio camino. we see that the heart of man thinks its own path. Pero dice que mas Jehová endereza sus pasos. And it says, but the Lord directs his steps. Entonces eso quiere decir que en esta noche That means that tonight, vamos todos a tener oído lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. we're all going to have an ear to hear what the Lord tells us tonight. Aunque quizás muchas veces la palabra que Dios trae, Though sometimes the word that the Lord brings no todo el tiempo se siente como algo dulce. is not always going to feel sweet. Hay momentos donde Dios tiene una palabra There are times when God has a word que al principio cuando uno la recibe, that in the beginning when you receive it, cuando uno comienza a comer y a masticar esa palabra de Dios, when you begin to eat and chew on that word, al paladar de nuestra boca se siente un poco amargo in our taste buds is bitter. y como que nos hace un poquito incómodos And it makes us a little bit uncomfortable porque no nos está gustando lo que está en nuestro paladar. because we're not liking what we are tasting. Pero mientras esa palabra va yendo más adentro de nuestro ser, But as that word passes deeper inside, se va poniendo dulce, it starts to become sweet. se va poniendo It dulce, starts to para become que sweet cuando llegue a nuestro estómago because when it gets to our stomach, pueda fácilmente ser digerida we can easily digest y it podemos aceptarla. and we can accept it. Y como vemos que leímos el segundo versículo And as we read in the second verse, y hablamos que leímos sobre el niño Icabod, and we talked about the child Ichabod. y hoy quería hablar un poco de ese tema, And today I want to speak a little bit on this theme. porque verdaderamente que Dios ministró mi vida de una manera poderosa. Truly, God ministered to me in such a powerful way. Y yo quiero poder depositar esa misma palabra en su vida. And I would like for him to deposit that same word in Que your life haga ese mismo impacto como lo hizo en mi vida. so that you can have the same impact that I had. Amén, porque vamos a hablar de esa historia que quizás muchos conocen. And perhaps many know this story. Y vemos que cuando cada uno de nosotros nacemos, And we see that when each and every one of us, we are born, nuestros padres tienen la responsabilidad de ponernos un nombre, our parents, they have the responsibility of naming us. ¿verdad? Entre el papá y la mamá, ellos deciden qué nombre le van a dar a esa criatura. And between mom and dad, they decide what name they're going to put on their baby. Amén. Y piensan
que quizás tenga un significado bueno, And they would think that perhaps there's a good meaning to that name. porque saben que la criatura que lleva a su esposa en su vientre Because they know that the baby that she is carrying in her womb es una bendición para ellos. is a blessing to them. Va a ser una añadición en su familia. It's going to be an addition to their family. Y qué bendición es poder tener un hijo, amén. And what a blessing to have a child. Pero vamos a ver mientras el mensaje se va desarrollando, But we're going to see as the message is developing, que quizás este niño que iba a nacer, perhaps this child that was about to be born, quizás él tenía el derecho de recibir esa misma bendición. perhaps he would have the right to receive the same blessing. Porque en la Biblia, en los tiempos antiguos, Because in the ancient times in the Bible, cuando nombraban a sus hijos, when they would name their children, especialmente a sus primogénitos, especially their firstborn, llevaban un nombre que marcaba su vida. they would carry a name that will mark their lives. Que antes de ellos salir del vientre de su madre, That before they would come out of their mother's womb, ya Dios tenía un propósito con ellos. God had a purpose with them. Ya Dios tenía un plan establecido para ese niño, para esa niña. God had a plan established for that child. Mencionaron a Moisés. They mentioned Moses. Ahí está Abraham. There we see Abraham. Está Noel. We see Noah. Están muchos otros más en la Biblia que nos hablan que su vida era de bendición. And we see many more in the Bible that we see that their lives were a blessing. Que como sus padres obtuvieron la bendición de Dios, That as their parents obtained the blessing from God, ahora esos hijos iban a recibir esa bendición también. now those children were going to inherit that blessing too. Y qué lindo es poder ver cuando alguien puede recibir una bendición tan grande. And how beautiful it is to see that somebody will receive such a great blessing. Amén. Una bendición de que quizás muchos de ellos cuando nacieron That perhaps when many of them they were born, tenían un potencial de ser rey. they had a potential to become a king, Tenían un potencial de ser jueces. to be a judge. Porque en este libro que estamos leyendo, In this book in which we're reading, en el libro de Samuel, in the book of Samuel, vemos la vida de Samuel. we see the life of Que su Samuel. madre le pidió a Dios que le diera un hijo. That his mother asked God to give her a Dios se son, lo concedió. and God gave him. Ella lo dedicó a Dios. And she dedicated him Y to Dios God. bendijo la vida de Samuel. And God blessed Samuel's Y life. qué bueno es cuando podemos ver que Dios obra de esa manera. And how great it is to see that God works in this Y way. qué potencial tenía Samuel delante de Dios. And what a potential that Samuel had before God. Pero del niño que yo quiero hablarles en esta noche, But the child that I want to talk about no tonight, corría con la misma suerte. he was not running with the same blessing. No corría con esa misma bendición. He was not running with that same blessing. Y así nosotros vamos a poder identificarnos nosotros mismos. And in this way we can identify Que cómo es que Dios obra. how is it that God works. Aunque quizás al parecer Though maybe sometimes it no might be haya un canal de bendición en nuestra vida. that there might not be a channel of blessing. Que quizás no venimos de generación en generación en generación, That perhaps we don't live from generation to generation to generation, donde hubo profetas, where there were prophets, donde hubo where sacerdotes, there were priests, y ahora fácilmente se fue entregada esa bendición a esa persona. and that the person could easily inherit the blessing. No, este no fue el caso de Icabod. And this was not Ichabod's blessing. Y vamos a averiguar por qué será que eso no le pasó a Icabod. And we're going to find out why this was the way it was. Y vamos a averiguar qué fue la razón que su mamá lo nombró Icabod. And we're going to see the reason why his mother named him Ichabod. Porque me llamó mucho la atención de esta historia. Because this story caught my attention. Tiene una enseñanza bien profunda. It has a very profound teaching. Porque lesson. usted sabe que como mencionamos hace un segundo, As we mentioned a few minutes ago, normalmente la mujer que está embarazada normally the woman that is pregnant, pasa 9 meses, it will be 9 months, al menos que haya una circunstancia. unless there's a special circumstance. Pero lo que normalmente pasa son 9 meses. Typically it's 9 months. Y durante esos 9 meses, During those 9 months, esa mamá that mother que está cargando ese bebé that is carrying that baby, está ansiosa porque ese gran día llegue. she's anxious for that great day to come. Está ansiosa de poder conocer esa criatura que lleva en su vientre. And she's anxious to meet the baby that's in her womb. Y quizás el papá también.
perhaps the father as ¿Quieren well. saber, se va a parecer a mí He might think, well, is it going to look like o me? se va a parecer a ti? Or is it going to look like you? O quizás se va a parecer a los dos. Or maybe he'll look like both of O us. en otras ocasiones no se parece a ninguno. And sometimes they don't look like no one. Amén, pero están esos planes de ese bebé. But there are plans for that baby. Y me imagino que esta mujer que estaba con tanta ansiedad de ver a su hijo nacer, And I can imagine this woman, she was so anxious to see her son born. pero ella no sabía el destino que traía la vida. But she didn't know the destiny that life was going to bring to her. Porque a veces la vida no trae el destino que deseamos tener. Sometimes life brings the destiny that we don't want to see. A veces las cosas cambian Sometimes things change. y a veces nuestro camino va derecho, And sometimes our path goes to the right. pero de repente nuestra vida cambia hacia la izquierda. But then all of a sudden it goes to the left. Y esto es lo que iba a pasar con esta mujer. And this is what was about to happen with this woman. Que ella tan contenta. She was so happy. Oh, este es mi primer hijo. This is my firstborn. Oh, estoy tan ansiosa de poder verlo. I'm so anxious to meet him. Oh, yo quisiera besarlo. I would like to kiss him. Y tantas aspiraciones que esta mujer tenía para su hijo. And so many goals that this woman had for her baby. Pero todavía no sabía lo que iba a venir. But she didn't know what was yet to come. No sabía lo que ella se tenía que enfrentar. She didn't know what she had to confront. Porque vamos a regresar un poquito a lo que quién era su padre, And we're going to see a little bit about who was her father. que se llamaba Finés, His name was Phinehas. y su hermano Ofni, And her brother Ophni. y su padre que era Elí. Oh, and her El padre de Finés era Elí. her husband Phinehas and her father-in-law Eli. Y dice la palabra And the Bible says que cuando Dios llamó a Samuel that when God called Samuel y lo trajo con un propósito, and he brought him with a purpose, porque Dios tenía un plan con Samuel. because God had a purpose with Samuel. ¿Y qué pasó con Samuel? And what happened with Que Samuel? Dios lo llamó por su nombre. God called him by name. Que Dios lo llamó por su nombre. God called him by Le name. dijo Samuel, He said, Samuel, 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 para que él entendiera claramente so that he can understand clearly que era con él la cosa, that it was with him the que no plan, era con su vecino, that it wasn't with the neighbor, sino que era con él el plan. but the plan was with him. Y cuando Dios lo puso ahí, And when God put him there, Dios lo puso con un propósito God put him with a purpose de hablarle al profeta Elí, to talk to Eli, para dejarle saber lo que estaba ocurriendo en su hogar. to let him know what was happening in his household. Porque al parecer toda la vida de Elí debería estar casi perfecta, Because apparently all of Eli's life should have been ¿verdad? Porque almost perfect. él era un sacerdote. He was the high priest. Él conocía bien la ley de Dios. He knew the law of God very well. Él sabía lo que Dios estaba esperando de él. And he knew what God was expecting from Y him. él fue juez de Israel And también. he was also a judge of Israel. Entonces, si había una persona que conocía lo que Dios quería, So if there was a person who knew what God wanted, era Elí. it was Eli. Pero ¿qué pasó? But what happened? Que su vida no estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando. That he wasn't living the life that God was demanding Que from Dios him. tuvo que usar a Samuel God had to use Samuel para dejarle saber a él to let him know que Dios iba a decretar un juicio sobre su casa, that God was speaking a judgment against his house, sobre él, over him. y que se iba a cumplir. And it was going to come to pass. Y pasaron el tiempo And time passed. y vemos que Ofni y Finés, And we could see that Hophni and Phinehas, que ellos engañaban a la gente that they would deceive people. y que robaban de la ofrenda de Dios, And they were robbed from the offerings of God. que hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. And they would do what was evil before the eyes of God. Y Dios ya le estaba hablando a Elí And God was speaking to Eli que amonestara a sus hijos, to admonish his que son corrigiera el mal que estaba en su casa. to correct the evil that was in his house. Mas Elí no estaba escuchando la palabra de Dios. But Eli was not listening to the word of God. Mas Elí no entendía la severidad
que Dios estaba hablando a su vida. And Eli did not understand the severity with which God was speaking to him. Y muchas veces así pasa en nuestros hogares. And many times this is what happens in our houses. Que como ustedes saben, Dios nos ha estado hablando. As you know, God has been speaking Que to us. tenemos que atender a nuestros hogares. That we have to attend our Que homes. tenemos que atender a nuestros hijos. That we have to attend our Aunque children. se enojen. Though they might get angry. Pero es mejor que Dios vea It is better that God will see que nosotros queremos corregirlos. that we want to correct them. A que no le digamos nada. That we don't tell them A que anything. seamos alcahuetes de su pecado. That we will coddle their sin. Porque esto era lo que estaba pasando en la casa de Elí. This is what was happening in Eli's home. Porque usted no cree que él sabía y oía lo que estaba pasando con sus hijos. Don't you think that he knew and he saw what his Él sons were sabía doing? muy bien lo que sus hijos andaban haciendo. He knew what his sons were Mas doing. se hizo el oído sordo But he made himself y deaf. se puso la vista ciega. And he made himself blind. Y por eso vino la desgracia a su hogar. And this is why disgrace came into Por his home. eso Dios tuvo que poner ese juicio. God had to put that judgment. Y es que en estos tiempos que estamos, amados hermanos, And in these times in which we're living, Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Y Él quiere que su iglesia And he wants his church esté sin manchas y sin arrugas. to be without wrinkles Él and spots. quiere que las familias estemos bien delante de Él. He wants the families to be well before him. Que estemos dándole ofrenda agradable ante Dios. That be raising up offerings that are pleasing to him. Entonces yo sabía que Elí, And we see that Eli, que él no era inocente a lo que estaba pasando. he was not innocent as to what was going on. Pero ya Dios había hablado. But God had already spoken. Y es que cuando Dios habla, And when God speaks, cuando Dios decreta un juicio when God decrees a contra judgment una persona against somebody por su desobediencia, due to their disobedience, tarde que temprano llegará su día. or later their day will come. Tarde que temprano verán la mano de Dios. Sooner or later they will see the hand of God. Y vemos en esta noche And we see tonight que esa noche iba a llegar. that night was to come. Que iba a llegar ese terrible juicio a la vida de Elí y a su familia. That terrible judgment was coming near them. Y dice que en ese tiempo el pueblo de Israel And it was said that at that time the people of Israel, estaban peleando en contra de los filisteos they were fighting against the y Philistines. les estaban ganando. And they were winning them. Y de repente se le ocurrió a los que estaban en el campamento All of a sudden it occurred to those who were in the camp que trajeran el arca del pacto de Dios. to bring the Ark of the Covenant. Oh, que trajeran el arca del pacto de Dios. To bring the Ark of the Covenant. Porque ellos sabían lo que eso era. They knew what this meant. Sabrían lo poderoso que era, que representaba el arca de Dios. They knew what the Ark of the Covenant represented. Que no era cualquier cosa. That it wasn't just anything. Que era la presencia de Dios. That it was the presence of God. Y ellos pensaban And they thought que si la traían that if they would bring it en medio de su campamento, in the midst of their camp, que iban a obtener victoria. that they were going to get the victory. Y ahí vemos que ellos estaban haciendo las cosas a su propio parecer. And here we see that they were doing things their own way. Que a veces el hombre hace su propio camino. Sometimes man puts their own Que path, hace sus propios planes. makes his own plans, Que el último que sabe de su plan o que está envuelto en su plan and the last one that is involved in their es plan Dios. is God. Porque uno mismo hace sus planes. Because oneself, they make their own plan. Uno mismo en su propio parecer piensa que está bien. And they think they're all right. Y eso pasó. And this is what Y happened. trajeron el arca. And they brought the Y dice ark. que hicieron gran alboroto entre And el It campamento. says there was a great shout within the camp. Y su enemigo, los filisteos, And their enemy, the Philistines, comenzaron a oír lo que estaba sucediendo. they started to hear the shout. Y ahora se habían enterado And now they have found out que ahí estaba el arca de Dios. that there the ark of the Porque covenant was. aún el enemigo, Even the enemy, él sabe lo que contiene
tiene el arca de Dios. He knows what the Ark of the Covenant means. Ese mismo pueblo no sabía That same people did not know lo que estaba contenido what was going on por su acción. through their actions. Pero ¿qué pasó? But what happened? Que los filisteos The Philistines, se dieron cuenta they realized y ellos sabían que ahí que ahí estaba la presencia de Dios. and they comprehended that the Ark of the Covenant represented the presence of God. Y dice que tuvieron miedo, And it says that they were que fearful. dijeron, ay de nosotros, They said, woe unto us. porque ellos ya habían oído They had heard que ese mismo Dios that this same God, era ese mismo Dios que había libertado a su pueblo de Egipto. it was the Aleluya. same God that delivered his people from Egypt. Fue ese mismo Dios que hizo grandes maravillas. It was the same God that did great works. Fue ese mismo Dios que los libertó del enemigo. And he delivered them from his enemy's hands. Y ese es el mismo Dios que usted y yo le servimos. And this is the same God that you and I serve. Y entonces el arca del pacto, And so the Ark of the Covenant que es la representación del trono de Dios en el pueblo de Israel, that represents the throne of God in the midst of the people of Israel se mantenía en el lugar santísimo del tabernáculo. was maintained in the Holy of Holies of the tabernacle. Y dice que no era vista por el pueblo. And it was said that the people would not look upon it. O sea que era algo tan sagrado, In other words, it was something so porque sacred estaba en ese lugar santísimo. because it was dwelling in that Holy of Holies. Sí, en ese lugar santísimo, In that Holy of Holies. que solo el sumo sacerdote entraba y veía el arca. That only the high priest will go in and look upon the Ark of the Covenant. Y él entraba solamente una vez al año. And he will go only once a year. Y para que ese sumo sacerdote pudiera entrar, And for the high priest to go in, había un proceso que tenía que pasar. it was a process he had to go Tenía through. que asegurarse que estaba bien delante del Señor. He had to be sure he was pure before the presence of God. Tenía que asegurarse que su vida estaba lleno de la presencia de Dios. He had to be sure that his life was filled with the presence of God. Porque si no, Because if not, él podía ser muerto. it would have meant death. Entonces esto era algo serio, amado hermano. So this was something serious. Que no era cualquier cosa que ellos estuvieran tomando el arca del pacto y traerla al campamento. That it wasn't just anything that they took the Ark of the Covenant and they put him in the camp. Sin embargo, ellos querían tomar la representación de Dios And yet they wanted to take the representation of fuera God del lugar santísimo. out of the Holy of Holies. Oh, aleluya. No sabían lo que estaba haciendo. And they had no idea what they were doing. Dice que se podía mover cuando el tabernáculo debía ser movido It was said that it should have been moved when the tabernacle would be moved. y tenía que ser cubrirla And it had to be covered y llevarla a la batalla con ellos. and taken to the battle with them. Amén, aleluya. Y vemos And so we see que los filisteos capturaron el arca de Dios that the Philistines captured the Ark of the Covenant porque el pueblo de Israel because the people of Israel, hizo tanta bulla they made so much noise que le despistó al enemigo lo que tenían en medio de ellos. that they revealed to the enemy what was amongst them. O sea que les reveló lo que estaba con ellos. And they revealed to the enemy what was amongst them. Y eso hizo que el enemigo tomara otra táctica. And this made the enemy to take a different type of Que si tactic. el enemigo venía por acá, That if the enemy will come this way, ahora como él ya tenía un vislumbre del plan, now because they had a vision of the plan, ahora comenzó a ir por este lado. then they will go the other way. Porque sabía que si quizás iba por acá, They knew that if they would go the original ya way, ellos iban a estar al otro lado listos para atacar. they would be on the other side ready to fight. Pero como ellos hicieron tanta bulla, But because they made so much noise, ahora el enemigo sabía por dónde entrar. now the enemy knew where to come from. Qué gran peligro. And what a great danger. Y vemos que capturaron la arca. And so they captured the ark. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Esa arca que era la representación de la presencia de Dios. That ark that represented the glory of God. O sea, qué movimiento tan
audaz. What a bold movement. What a bold move. Qué movimiento tan audaz. Pero a la misma vez At the foolish. same time, Foolish. necio. Entonces vemos en el versículo del 11 al 16 So we see from verses 11 through 16 que Dios iba a cumplir that God was going to fulfill el juicio sobre la casa de Elí. the judgment over Eli's house. Y dice que murieron Ofni y Finés And we see that both Hophni and Phinehas, they were slain en esa batalla. in that battle. Y Elí murió. And Eli died. Y dice que también hubo gran mortandad. It says that there was a great death. Y aquí está la parte donde quería enfocarme un poquito. And this is the part that I wanted to focus on a little bit, Donde fue que me impactó mi vida. where it impacted my life. Porque todo lo que está aconteciendo hasta ahora Because everything that's going on up to now está llegando hasta el momento donde vamos a llegar. is leading up to the moment that we're getting to. Dice que en medio de que ahora Elí estaba muerto It says that in the midst of Eli being dead y que y los hijos de Elí estaban muertos. and the children of Eli were dead, Dice en el versículo 19, it says in verse 19, y su nuera, la mujer de Finés, and his daughter-in-law Phinehas' wife, dice que ella estaba encinta. she was with child. Se recuerda que le dije que al principio que cuando una mujer va a tener un hijo, You remember in the beginning I said that when a woman is about to give birth, normalmente es lo más feliz que uno puede tener. normally it's her happiest moment. Que uno está esperando ese gran momento. That you're waiting for that moment. Pero el destino de esta mujer acaba de cambiar. The destiny of this woman just changed. Dice que su nuera, la mujer de él, estaba encinta, It said that she was with child, cercana al alumbramiento, near to be delivered. y dice And it says que oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada and when she heard the tidings that the ark of God was taken, y muerto su suegro y su marido, and that her father-in-law and her husband were dead, dice que se inclinó y dio a luz. it says she bowed herself and travailed. De repente, All of a sudden, wow, si podemos imaginarnos esa escena, if we can imagine this scenario, una escena tan terrible y tan triste, such a sad and horrible scene, que de repente que usted estaba tan contenta en un momento, that all of a sudden when you were so happy at once ¿verdad? upon a Porque ella time, estaba quizás en su casa perhaps she was happy at home y ya contando los días para que su hijo fuera a nacer, and counting the days that her child was going to be born, pero ahora de repente ella comienza a oír que su esposo había fallecido, but now all of a sudden she heard her husband is dead. que su suegro había fallecido Her father-in-law is dead, y que su hermano también. and that her brother-in-law too. Y entonces, And so, cuando yo leía ese versículo, when I read this verse, me enfoqué que ella cuando dice que oyó el rumor I sobre, focused on when she heard the rumor. dice que cuando ella oyó que el arca de Dios había sido tomada. It says that when she heard that the ark of God was taken, O sea que a pesar de todo lo que estaba pasando a su alrededor, that in spite of everything that was happening, que a pesar de toda la tragedia que estaba viniendo de repente a esta mujer, in spite of all the tragedy she just encountered, a pesar de que los dolores de parto comenzaban a llegar, in spite of the birth pains they just came, lo único que le importó a esta mujer the only thing this woman cared about era que el arca de Dios había sido tomada. was that the ark of God was taken. Porque esta mujer sabía la importancia del arca de Dios. This woman knew the importance of the ark of God. Ella sabía que era la presencia de Dios. She knew it was the presence of Que God. no era cualquier That cosa. it wasn't just anything. Y entonces eso causó And so this caused todo ese dolor
all this pain, todas esas emociones, all these emotions, que esta mujer diera a luz de repente. that this woman all of a sudden she gave birth. Y comencé a pensar, And I started to think, ¿cómo sería mi reacción si eso me pasara a mí? how would my reaction be if this would happen to me? ¿Cuál sería su reacción, amada hermana, What si would eso be le sucediera a usted? Your reaction if this were to happen Que to ya you? usted ha estado esperando tanto tiempo That you've been waiting for so long para recibir esta gran bendición en to su vida. receive such a great blessing in Y your de life. repente viene una tragedia. And all of a sudden tragedy comes. De repente viene algo que va a cambiar su vida para siempre. All of a sudden something comes that will change your life forever. Y comencé a sentir triste And I started to feel sad por lo que esta mujer estaba pasando. for what this woman was going through. Y me dije, ¿qué haría yo en su lugar? And I said, what would I do in her place? ¿Yo haría lo mismo que ella hizo? Would I do the same thing she did? ¿O quizás sería demasiado que ahí mismo yo quedaría muerta Or would it be so much that I would just drop dead right sin there dar a luz? without giving birth? ¿O quizás me volvería loca? Or maybe I would go crazy. ¿Qué quizás iba a ser mi reacción? What would be my reaction? Porque aparte de todo lo que ella estaba pasando, Because in spite of everything she was going through, también estaba bregando con ella misma. she was working with her own self. Ella estaba bregando con sus propias She emociones. was dealing with her own Porque emotions. al ella estar embarazada, Because she was pregnant, ella no estaba normalmente como sus emociones están bien, it wasn't Like as on it was check. normal emotions. sino que sus emociones están por todos lados, But her emotions were all over the place. all over Porque sus hormonas también están ahí, ¿verdad? due to her pregnancy. Entonces esta mujer tenía un gran peso sobre su vida. So this woman, she had such a great weight Y yo upon decía, her life. wow, qué mujer tan valiente. And I was thinking, what a brave woman. Qué mujer que está aguantando algo tan difícil. This woman that is dealing with such a difficult moment. Qué prueba tan dura ha venido a esta mujer. What a big trial this woman just encountered. Y al ver cómo ella reaccionaba, And as I saw how she reacted, que no dejó that she did not allow que lo que estaba a su alrededor tomara su atención. that what was around her would capture her attention. Porque como ella conocía a Dios, Because she knew God. ella sabía que eso era su sustento. She knew that He was her Ella sabía sustainer, que esa presencia de Dios era su ayuda. that the presence of God was her help. Y ahora todo eso, el cual ella tiene su esperanza, And now everything in which she had her hope in, a donde ella tiene su confianza, in which she had her trust in, ahora ha sido arrebatado it has been taken en un momento de abrir y cerrar los ojos, in a blink of an eye. estando en felicidad. And being in joy, Ahora ha llegado la tristeza y el dolor. now agony has come to her life. ¿Y cómo actuamos nosotros, amados hermanos? And how do we act, brother? ¿Actuaremos de esa misma manera? Do we act in this way? ¿O cómo será que vamos a actuar? Or how would we act? Porque esto causó gran dolor a ella. This caused her great pain. Y dice que al tiempo que moría, It says that while she was dying, wow, mire qué tan profundo fue este dolor. and look at how profound this agony was, Que aún en medio de ella dando a luz, that in the midst of her giving birth, dando a luz a la bendición que ella tanto estaba esperando, giving birth to the blessing that she was so long dice waiting, que ella iba a morir. she said that she was dying. O sea que esa mujer no iba a tener la oportunidad de cuidar a su hijo. She wasn't going to have the opportunity to take care of her child, No iba a tener la oportunidad de verlo crecer. or to see him grow. Y dice que les decían la que estaban junto a ella, And she was telling those that are around her, no tengas temor, do not fear. porque has dado a luz a un hijo. They told her, for you have born a son. Que en medio de todo eso aparentemente hay una luz en medio de esas tinieblas. That in the midst of the darkness there's light. Porque aparentemente
aparentemente ha nacido una bendición. Apparently a blessing was born. Pero de la manera que esta mujer se estaba sintiendo, But just like the way this woman was feeling, eso no era su enfoque. this was not her Porque focus. dice que cuando ella daba luz a su hijo, It says that while she was giving birth, dice, mas ella no respondió, she did not respond. ni se dio por entendida. She did not record it. Quiere decir que esta mujer estaba en tanta agobia, This woman, she was in so much agony, en tanto dolor, so much pain, que los dolores de parto estaban ahí. that her birth pains were there. Pero era más el dolor interno de su alma que But sentía. it was more the internal pain that she Porque felt. había oído que el arca de Dios había sido capturada. She had heard that the ark of Que God en, was la, captured. que en la mente de esta mujer había lo que era eterno. That in the woman's mind, she was thinking of the eternal. Ella estaba pensando en las cosas de arriba. She was thinking of the things above. Ella dejó de pensar por un momento en las cosas terrenales. And she stopped thinking about earthly things. Porque quizás se dio cuenta que no las iba a alcanzar. She realized she wasn't going to get a hold of Y them. que cuando ella moriría, And as she was dying, entonces ella iba a entrar a una eternidad. she was going to enter into an eternity. Y sabía que los que se quedaran en esta tierra And she knew that those that were going to stay iban a behind sufrir la consecuencia were going to suffer the de consequence. que la presencia de Dios no estuviera en medio de ellos. That the presence of God would not be amongst them. Porque el arca de Dios había sido tomada. For the ark of God was taken. Y vemos que qué cosa más horrenda le ha pasado a esta mujer. And what a horrendous thing happened Oh, to this yo no me woman. puedo imaginar And I qué cannot es lo que ella imagine estaba sintiendo. What she was going through. Y déjeme dejarle saber que el Señor ministraba en mi corazón And God ministered to my heart de que qué significa, qué tan grande era eso para esa mujer. that how great this meant to this woman. ¿Por qué será que ella se enfocó tanto en esa arca de Dios? Why did she focus so much on the ark of God? ¿Por qué le dio más importancia de aunque su esposo había muerto? Although her husband had died, Porque quizás ella lo amaba. because she loved him. Quizás amaba a su suegro también Perhaps she loved her y a su father-in-law cuñado. and her brother-in-law. Pero más que todo, But above it all, ella amaba la presencia de Dios. she loved the presence of Ella God. amaba la presencia de Dios, She amado hermano. loved the presence of God. Y eso me dejó impactado de esa mujer. And this impacted me about this Y, woman. y mientras yo estudiaba esto And as I was studying this, y le pedí al Señor que me guiara en este mensaje, and I was asking God to guide me in this que me message, dejara entender la severidad de esta mujer, to let me understand this woman's severity. que yo quería ver esa profundidad, And I wanted to see this que profoundness. yo quería ver por qué, cómo en esos zapatos ella actuó de esa manera. I wanted to see with what perspective she was thinking. ¿Verdad? Como decía nuestra presidenta, As the president was saying, somos mujeres que estamos aquí levantadas, we are women that are here lifted up, listas en guerras, ready to battle, para batallar en contra del to enemigo, war against the enemy, para batallar en contra de este to mundo. war against the world. ¿Verdad? Así como vimos el domingo, Just like we saw on Sunday. cómo es que hay una guerra espiritual, How is it that there's a spiritual battle? ¿verdad? Pero con el tiempo But with time, algo sucede, something happens. ¿verdad? Porque ya conocemos de repente We know that all of a sudden, qué es la presencia de Dios. what is the presence of God? Comenzamos a conocer quién es Dios We start to know who God is. y pensamos que ya, llegamos al momento donde ya sabemos And we think we get to the moment that we know de quién es Dios. who God is. Y comenzamos a olvidar de algo bien importante. We start to forget something very important. Y así es como yo quiero que ustedes visualicen un poquito. And this is how I want you to visualize a little bit Amén. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con esta mujer? what this woman was going through. Porque yo le decía, Señor, wow, Because I was saying, yo no entiendo cómo esta mujer fue tan valiente. I don't understand how this woman was so brave. Y vamos a ver en esta noche, And we're going to see tonight
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Que Dios. nuestra vida, gloria a That Dios, our lives, ¿verdad? Cuando ya está y conoce a Dios that when we know God y caminamos todos los días and that we walk every day y pasan los años, and the years pass ¿verdad? Y venimos a la iglesia and we come to church y ya creemos que ya conocemos a Dios. and we think we know God. Creemos que ya hemos alcanzado cierto nivel We think we've already reached a certain level o ciertos años or certain years que decimos, si viene el enemigo, that we say, well, if the enemy comes, ya yo sé lo que tengo que hacer. I already know what I have En to un do. 2x3 se va. In a 2 or 3, he's gone. Y comenzamos a ponernos en nuestra vida cómoda, And we start to get comfortable. ¿verdad? Y esto representa nuestra vida. And this represents our Y lives. esto comienza desde mí, amado hermano. And this starts with me. Porque fue el Señor que me comenzó a ministrar The Lord started to minister to me y a mostrar and to show me lo que estaba pasando. what was happening. Acuérdese que esto representa nuestra vida, And ¿verdad? remember that this represents our lives. Porque esto Because es this lo que también representaba esta mujer, is what this woman represented. ¿verdad? Una mujer con valentía. That she was a woman that was Pero de brave. repente But all of a sudden, llegan los the problemas problems will come. y comienzan a ganarnos. And it starts to pull us. Llegan las dificultades And the difficulty comes. y comienzan a jalarlos And it más. starts to pull us Y more. comienza con violencia a llegar And los it starts with problemas. violence to the problems. Y llegan las enfermedades. And the infirmities Y come. usted está batallando. And you're Y battling. usted quizás está And luchando. you're reaching. ¿Verdad? Pero aquí hay otro que está jalando su vida There espiritual. is somebody that's pulling your spiritual Aquí life. viene el engaño. And this is where the deceit comes. Aquí viene cuando usted se pone conforme. Where you get comfortable. Y quizás en su espíritu usted está jalando para And in allá. your spirit, you're Pero reaching hay out to una God. carne, And aleluya. somebody's pulling you Hay back. una carne la cual nosotros vivimos And there is a part in which we que live in. está en oposición en And there's contra de an su opposition vida, pulling you back en contra de su propia vida. against your life. Y sigue jalando And cada it's pulling día. you and pulling Y you. usted And debe de estar allá. you should be over there. Porque allá está el arca de Dios. Because the ark of God is over there. Pero como el enemigo se dio cuenta de lo que usted estaba haciendo, The enemy realized what you were doing. ahora él sabe que la tiene atrapada. Now he knows he has you trapped. Y ahora su trabajo es jalarla de la presencia de Dios. And now his job, he wants to pull you from the presence Porque of eso God. era lo que estaba pasando con ese pueblo. This is what was happening. Que su visión espiritual estaba opacada. And the spiritual vision was Que shining ya out. no había presencia de Dios en There ellos. was the presence of God in them. Que aunque estaba ahí la presencia de Dios And so the presence of God was en there medio del in campamento, the midst of the camp. pero no había presencia de Dios en But ellos. there was in the presence of God in Y them. así habemos muchos. And there's so many people like Así this. habemos muchos. Many people are Que like hay this. momentos donde pensamos que estamos en la presencia de And we Dios. think we're in the presence Pero of en lugar de God. estar en la presencia de Dios, But we're not in the presence of estamos God. más lejos de ella. We're so far from Pero it. por nuestro conformismo, But when it's God's your time, pensamos que estamos ahí. and we think we're there. Pero ¿qué pasa? But what happens? Amada hermana, Sister, sé valiente. be brave. Recobra fuerzas en este día. Get strength today. Pelea con violencia. You gotta fight. Pelea con la espada del You gotta fight Espíritu. with the sword. Pelea en contra de ese problema. You gotta fight against the Pelea en problem. contra de esa enfermedad. You gotta fight against the Oh, sickness. Rabashenda, la Masaya. Pelea en contra de esa dificultad. You gotta fight against the Y difficulty. finalmente, And finally, pelea en contra de tu propia carne. fight against your own Para que flesh. entonces So that then viene el Espíritu de the Dios. Holy Spirit comes. Y en el nombre de Jesús, And in the name aunque of sea Jesus, fuerte la batalla, although it's strong, tiene que soltar en el It's nombre de gotta let you Jesús. go. Tiene que soltar en el nombre de He's Jesús. gotta let you go. Porque solamente Él trae libertad. So that you can be free. ¿Y qué pasa, amado hermano?
And what happens, que viene el brother, Espíritu Santo de that Dios. the Holy Spirit Y comes como andabas un poquito perdida en el camino, and He gives you strength. Él viene, He comes el Espíritu de Dios, and the Holy y Spirit te comes mete, and He says, y te and mete He puts you ahí in. adentro, He puts you en la in presencia de Dios, the presence en la of God, presencia del Santo de Israel. in the presence of the Holy One of Israel. Él te comienza a meter en el lugar santísimo, He starts to put you in the Holy ahí of a Holies, donde el sacerdote solamente podía entrar. where only the priest can get in. Ahora tú y yo tenemos acceso. Now you and I have access. Esta es tu vida, This is your life. esta es mi vida. This is my life. Y quizás tú comenzaste haciendo planes por sí mismo, And maybe you started making plans with pero yourself. cuando te metes en la presencia de Dios, But when you get in the presence of cuando God, te metes en el lugar santísimo, when you get in the Holy of ahora Holies, es Dios el que toma control. only God now takes control. Ahora los planes han cambiado. And the plans have changed. Ahora el enemigo ya no se puede meter, The enemy cannot get in. porque en la presencia de Dios In the presence of el God, enemigo no puede estar ahí. the enemy cannot be there. Ahora ya no hay problema. Now there's no problem. Ahora solamente eres tú y Dios. Now it's only you and God. Solamente tú y Dios. Only you and God. Ahora ya no hay nada en el And camino. there's nothing in the way. Ahora ya no hay nada que detenga el plan de Dios. There's nothing that detains the plan of Ese God. plan el cual lleva tu nombre. That plan that carries your name. Pero tiene que ser Dios el que planifique. There has to be God who plans. Tiene que ser Dios el que planifique ese plan en tu vida. There has to be God who plans this En mi plan vida. in my life Para que todo te vaya bien. so that everything can go well. Y ahora tú estando en esa presencia, And now you're in the presence. no solamente has obtenido la victoria, Not only have you obtained the victory, sino que ahora viene el Espíritu Santo de and now the Dios Holy Spirit of God comes. y comienza a cubrirte con And su He presencia. starts to cover you with His presence. Ahora todo ese dolor que estaba pasando, And now all that pain that you were going ahora through, comienza a convertirse en gozo. it converts into joy. Ahora tu derrota, Now your defeat, ahora estás obteniendo la victoria. now you're seeing the victory. Porque donde está la presencia de Dios, Because where the presence of God has is, venido a obtener esa victoria. you have come to have that victory. Has venido a obtener la unción de You have Dios. come to have the anointing Y of ahora God. estás revestida. And now you are redressed. Ahora estás lista Now you are ready. para que cuando tú salgas So that when you go de esa presencia de out Dios, of the presence of no God, habrá nada ni nadie que te there detenga. will be nothing and nobody No, who can stop you. No habrá demonio ni There will diablo not be no demon, no ni devil, enfermedad. no Y infirmity aunque digan, ay, todavía me that duele. you can say, oh, it still hurts me. Oh, pero mi socorro viene de But my Jehová, help comes que from the hizo los Lord cielos y la that tierra. made the heaven and the Y earth. que aunque todavía tenga ese dolor, And though you might still have that pain, pero vas a llegar a tu meta. but you will get to your goal. Vas a llegar a tu victoria. You will get to your victory. Y entonces comencé a entender And then I started to understand por qué era tan importante esta arca del pacto de why Dios. this ark of God was so important ¿Por qué para esta mujer, for this woman? aunque estaba pasando por esa tragedia, So she was going through that tragedy. ella lo único que quería era la presencia And de all Dios? she wanted was the presence of God. Y dice que ella dio a luz And she gave birth a un niño to a son que se llamaba that his name, Icabod. Ichabod. ¿Y qué significa Icabod? And what does Ichabod mean? Porque dice que mientras lo estaba pariendo, While she was giving birth to him, ella en tanto dolor,
It was so much que anguish quizá que cuando ella hablaba dice que no se entendía, that when she was talking, they said they didn't understand. pero ella oyó que era un niño. But she heard it was a So, boy. que estaba ahí en todo su dolor. And even though she was there in her birth pain, Dice que y ella llamó al niño Icabod, and she named him que Ichabod, significa sin gloria. means without glory. Usted ve que eso había traído gran agravio a esta mujer, Do you see what anguish this brought to this woman? diciendo, traspasada es la gloria de Israel. The glory of Israel is trespassed, Sí, que fue quitada. that it was taken away, En inglés decía departed, departed. que se apartó la That gloria de The Dios. glory of God departed. Oh, qué cosa más horrenda es que la gloria de Dios se aparte de What a nuestra vida. horrendous thing it is for the glory of God to depart. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Un momentito, gloria a Jesús. Jesus. Gloria a Jesús. Ya casi vamos a terminar. And we're almost done tonight. Gloria a Dios, aleluya. Hallelujah. We worship you, Jesus. Este niño Icabod And this boy Ichabod, tuvo un nombre que no era tan honroso, he had a name that was not so honorable porque la gloria de Dios fue traspasada. because the glory of God departed. Icabod, Ichabod, sin gloria, without glory, sin la gloria de Dios, without the glory of God, sin la gloria de Dios, amado without hermano. the glory of God, brethren. Pero ¿qué pasa? What happened? Que hay muchos en este tiempo That there are many in this que time son Icabod espiritualmente that hablando, they're spiritually Ichabod, que andan caminando ahí en medio del pueblo de Dios, that they're walking amongst the people of pero que God, andan sin gloria, but they're walking without que glory, no tienen presencia de Dios. and they don't have the presence of God. ¿Y qué es el propósito del nombre Icabod? And what was the purpose of the name Ichabod? Es la Shekinah, Oh, the reverse is a la Shekinah, gloria de the Jehová. glory of God, Shekinah, la gloria de the Jehová. Shekinah glory of God. ¿Cuál es la que tú quieres, amado hermano? Which one do you want, brother? ¿Cuál es la que tú quieres? Which one do you want? ¿Cuál nombre es el nombre que tú llevas? What name are you carrying? Porque dijimos al principio que el nombre que tú llevas We said at the beginning that the name that you es lo que carry muchas veces representa de tu vida y de mi vida. is what many times your life and my life represents. Pero serás tú en esta noche, Icabod. But are you Ichabod tonight? ¿Cuántos Icabod hay en esta noche? How many Ichabods are here tonight? Y si quizás tu vida ha sido Icabod, And if your life has been Ichabod, que aunque vienes y vienes y vienes, that though you might come to the service, pero no hay gloria en but ti, there's no glory in no your hay life, presencia de Dios en and ti, there's no presence of God in déjame you. decirte que ahora, en este día, Let me tell you that que tonight, en esta noche, tonight, aquí está la Shekinah de Jehová. the Shekinah glory of God is Aquí here. está la Shekinah de Jehová. The Shekinah is here tonight. Esa misma Shekinah de Jehová The same Shekinah es aquella la que estaba en medio de nosotros al principio del that servicio. was amongst us in the beginning of the service. ¿Y qué pasó? And what happened? ¿Lo sentiste? Did you feel him? ¿Sentiste la presencia de Dios? Did you feel the presence of Entonces tú God? eres un Icabod. If you didn't, you are an Entonces tú Ichabod. estás viviendo sin la presencia de You Dios. are living without the presence Pero of no te God. preocupes, amado hermano, But don't worry, brother. porque aquí está la Shekinah de The Jehová. Shekinah is Y here si tú tonight. necesitas, If you y need, si tú deseas, if you y desire, si tú quieres, if you y want, si yo quiero, and if I want, aquí voy a recibir presencia de Jehová. you will receive the Aquí Shekinah. voy a recibir la Shekinah de Jehová. You will receive the Porque Shekinah. ¿dónde está Dios? Because here is Dice God. que tiembla la tierra. The earth Tiembla trembles. la tierra. The earth ¿A dónde está la trembles. presencia de In the Dios? presence of God. No nos
cannot continue the same. No podemos seguir viviendo una vida ficticia. We cannot continue living a false life Porque llegará ese Dios cercano. because God is near. Llegará ese día cercano. The day is near. Donde será el abrir y cerrar de ojos. We're in a blink of an eye. Y todo aquel que fue Icabod And everybody who was Ichabod, se quedará. they will stay behind. Se quedará en esta tierra. They will stay here on earth. Porque Dios está llamando en estos tiempos Because God is calling a que nos tonight arrepentamos, that we repent, a que volvamos a nuestro primer that we amor. come back to our Porque first love. esa mujer tenía eso bien claramente. This woman, she had this so clearly. Ella entendía verdaderamente que era la presencia de And Dios. she truly understood what was the Y presence ella of no God. quería vivir sin la She presencia did not de want to Dios. live without the presence of God. ¿Qué es lo que tú quieres, And hermano? what do you want, ¿Qué es lo brother? que yo quiero, What do I hermano? want, brother? ¿Qué es lo que estamos What are we esperando waiting for? para correr a la Shakira de To Jehová? run to the Shekinah. Es necesario que vengamos a tiempo, And it is necessary for us to come on porque time. llegará ese gran día That day will come. y entonces vendrá juicio Then contra tu vida Judgment will come against your life. y la mano de Dios vendrá. Hand of God will come. Porque cuando no hay presencia, Because where there is no presence, poco a poco llega el discouragement. little by little, discouragement comes. Comienza a cambiar tu mentalidad. And your mentality starts to change. Comienza a cambiar tu amor por Dios. And your love for God starts to change. Comienza a cambiar tu actitud. Your attitude starts to change. Comienza a cambiar lentamente. Little by little. Pero cuando menos te esperes, But when you least expect it, ahí llegará la muerte espiritual. spiritual death will come. Y entonces And then el enemigo te va a jalar the enemy is going to drag you. y te va a llevar. And he's going to take you Porque lo que él quiere because what he wants es que tú y yo is that you and I no vivamos nuestra vida do not live our lives en la presencia de Dios. in the presence of God. Él quiere que estemos lo más lejos He wants us to be as far off de querer entrar en ese lugar santo. so that we do not enter into that holy Porque place. cuando Él ve que tú quieres acercarte, He knows that when you want to get close, porque quizás nosotros amamos a Dios, because perhaps we love God, pero tiene que ser más que eso, amado it has hermano. to be more than this. Nosotros mismos tenemos que hablarnos a nosotros mismos. We have to talk to ourselves. A veces es fácil decir por el hermano, por la hermana no voy a la iglesia. Sometimes it's easy to say, well, I'm not going to church. Pero el último que miramos es a nosotros. But the last thing we should say is this. Y cuando viene el enemigo a susurrar a nuestra mente And when the enemy comes to whisper in our y ears, queremos acercarnos a ese lugar santo, and we want to get close to the holy place, Él dice, en la iglesia no te he quieren. says they don't love you in Ahí church. no te miran. They don't see you No there. les importa. They don't care about Y you. uno comienza a tomar esas palabras. And you start to take those Y uno words. comienza a alejarse de and you Dios. start to get away from Y God, alejarse de and to Dios. get away from Y God. ahora está más lejos en llegar a la presencia de Dios. And now you're more far from the presence of God. Pero aquí es donde Dios nos quiere. But this is where God wants us. Aquí en esta presencia de Here Dios. in this presence of God. No le estoy diciendo que usted va a estar aquí alto todo el I'm tiempo. not telling you you're going to be in the mountains Pero all the mientras time. usted se mantenga ahí en ese lugar But santo, as long as you maintain yourself in ahí the holy donde place, está el Espíritu de Dios, there where the Holy Spirit ahí is, donde está el Consolador de nuestra alma, there where the Counselor is, ahí tenga por seguro que Él va a llegar. be sure that He will come. Tenga por seguridad Be sure que Él va a llegar. that He will come. Su palabra dice, His word says, clama a mí call upon y me, yo te responderé. and I will Que no answer you. simplemente nos encontramos And we clamando. not only simply call upon Him, No simplemente decimos, Señor, we not ayúdame. only say, God, help me. ¿A dónde estás, Where Señor? are you at, Lord? Dime que no
sentía tu presencia. Before I used to feel your presence. Pero es porque le estamos dando importancia al dolor que estamos But pasando. we're focusing on the pain we're going through. Estamos enfocándonos en el problema y la We're enfermedad. focusing on the problems and the sicknesses. Y el Espíritu de Dios, The Holy Spirit, ahí está. He's there. Allí, He's there, a nuestro lado. right next to Como us. Él lo ha prometido. As He has Que promised nunca nos that dejará. He will never leave Que us. Él estará con nosotros hasta el fin That del He will be mundo. with us until the very end. Oh, aleluya, aleluya. Yes, Jesus. Y vemos And we see que este niño that this son, recibió ese nombre, that he received that name ¿verdad? Por lo que su mamá estaba pasando. from what his mother was going through. Y quizás él no lo planeó. And maybe he didn't plan it. Pero ¿sabe qué? En medio de todo eso, But in the midst of all of this, ese niño Icabod, this boy Ichabod, con el tiempo, due time, él vio que la presencia de Dios fue restaurada. he saw that the presence of God was restored. Él vio que aunque pasaron años, He saw that even though years went by, pero llegó el momento but time came que Dios tenía su victoria. where God had his A victory, donde su nombre, que era un nombre sin gloria, where his name meant without glory. llegó el momento The time came donde su vida cambió where his life y changed. pudo And ver he was able to see que ahora that now la gloria de Dios había sido the restaurada, glory of God was restored. que lo que su madre había pasado That what his mother had gone through no fue en vano, was not in vain. no fue en It vano, was not in vain. porque esa mujer sabía la importancia. That woman, she knew the importance. Incline su rostro en esta noche.